AFE Consultores, Trust Accounting and Legal Firm, RGV Asesores, De los Santos Amaro Abogados, Gouda, Goncho Paceltec y Grupo Sense. Sin duda, su compromiso y respaldo han sido fundamentales para el éxito del Simposio Internacional de Derecho. Ahora, me permito presentar a Enrique Obras Díaz, quien es licenciado en Derecho por la Universidad de Monterrey y especialista en Derecho Penal por el Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid. Dentro de su trayectoria, se ha destacado como presidente del Comité de Selección del Sistema Estatal de Anticorrupción de Nuevo León. Asimismo, como asesor jurídico de afectados por el fraude de FICREA y de diversas ONGs en México, enfocadas en el combate a la corrupción en diversos juicios políticos contra funcionarios y procesos penales. Finalmente, ha sido representante legal de diversos actores, cantantes y atletas de élite. Sin más por el momento, démosle la bienvenida a Enrique Vaz con un gran aplauso. ¿Me escuchan ahí? A ver. Bien, si no, ahí está. Pues es para mí un gran gusto estar aquí con ustedes. Realmente no hace tanto tiempo que yo estaba en el mismo lugar que ustedes y pensaba qué quería hacer con mi carrera, ¿no? Porque estudio Derecho. O sea, muchas personas agarramos la carrera de Derecho porque sabemos un abogado a lo mejor es exitoso, o un abogado es alguien que se sabe defender, o es alguien que en los negocios va a saber cómo no se lo frieguen, o muchas ideas muy generalizadas. Yo, cuando fui avanzando en la carrera, empecé a darme cuenta qué me gustaba y qué no me gustaba. Y lo irónico de por qué elegí dedicarme al derecho penal es porque yo aborrecía, vomitaba, perdón la expresión, el sistema de justicia en México. Cuando ustedes hablan con algún mexicano en el extranjero, o incluso con un extranjero, ¿qué es lo primero que decimos que falla en este país? Digo, falla prácticamente todo, pero ¿qué es lo que más pensamos que falla? La justicia. O sea, la gente sabe o dice cosas como, no, pues con dinero esa persona resuelve su problema o no va a la cárcel, o no, pues si pones una denuncia, pues no va a pasar nada. Y estas cosas a mí me generaron mucho coraje, a mí me generaron mucha frustración, es decir, ¿cómo puede ser que tengamos gente tan incompetente atendiendo estas problemáticas tan fundamentales? Y bueno, la UDEM no es muy diferente al TEC, que es donde yo estudié, y la mayoría o nadie le interesaba el derecho penal. Yo iba a estudiar, me quería ir de México, quería hacer otras cosas con mi vida. Por azares del destino, empecé a colaborar en el 2015 con gente que estaba buscando sancionar a los corruptos en México. Y bueno, yo de manera gratuita empecé a trabajar con ellos y empezamos a poner denuncias, llevar procesos penales, y acabó en temas serios. Por ejemplo, el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, un cuate que entró con una mano adelante y otra atrás y a los 2 años tenía un banco, pues lo metimos a la cárcel, pusimos una denuncia ciudadana con una activista que se llama Adriana Rascón, y empezamos a hacer esta serie de cosas y me fue gustando, me fue incentivando. Y luego me enteré que había un tipo que se llama Rafael Olvera Mezcua, que había defraudado a 11,000 personas, adultos mayores, con los ahorros de toda su vida. Él les decía, inviertan en FICREA, metan aquí sus ahorros y yo les voy a pagar el 15% mensual, que no te lo paga nadie nunca, pero la gente pues a veces escucha lo que quiere saber, ¿no? O lo que quiere oír, perdón. Y en su momento los abogados estaban llevando este tema, pues se la llevaban como, no, vamos a hacer un tema civil y vamos a demandar la responsabilidad patrimonial del Estado y que nos indemnice la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y mientras este cuate traía a Mijares para que cantara en la boda de su hija, y esta gente literal sin dinero ni para pagar sus medicamentos. Entonces fuimos a la entonces Procuraduría General de la República y pusimos una denuncia, una querella por delincuencia organizada, porque eso es lo que estaban haciendo. Y el tipo se había ido a vivir a Miami, se había comprado un condominio en la Torre Trump, y fuimos al FBI en Miami, les dimos vista de la carpeta de investigación, y después de 3 años se detuvo este tipo, actualmente está en la cárcel. Y este tipo de cosas a mí me llenan mucho en lo personal, y creo que debería de permear esta visión también sobre las universidades privadas. Yo estudié la licenciatura en la UDEM, pero también estudié la especialidad en juicios orales.
Y es algo que cuando yo estaba en la licenciatura no existía, y es una oportunidad que ustedes tienen. Cuando yo estaba entrando, todo el derecho penal era escrito. O sea, era una cosa absurda. Hay un documental en YouTube que se llama El Túnel, pero absurdo lo que sucedía. O sea, los ministerios públicos tenían cuotas de consignaciones, o sea, ellos les pagaban o les daban premios y bonos por la cantidad de gente que presentaban como probables responsables de un delito. Y esto generaba, pues, que un montón de gente pobre o que no podía defenderse o alzar la voz, llenara los penales. O sea, había gente, y me consta, que tenía 6 años de cárcel porque se había robado un champú. Había gente que por robarse un osito de peluche les daban 4 años de cárcel. Y mientras tanto, bandas de secuestradores express entrando y saliendo como nada, ¿no? Entonces, sí se ha avanzado en este sistema de justicia penal, pero se ha avanzado también por una exigencia social, porque la gente se cansó, y igual que con el caso de las mujeres y las protestas, pues los diputados y la gente encargada de mejorar las instituciones se ponen las pilas cuando hay una exigencia social. Entonces se reforma este sistema, se vuelve la oralidad, copiamos hasta cierto punto el sistema de Estados Unidos y han habido avances. Esta plática que le estoy dando se llama Avances y retrocesos del sistema de justicia penal. Avances. Antes tú eras culpable hasta que se demostrara que eras inocente. No, pues, ¿cuándo vamos a acabar? O sea, era una situación absurda. Ahora sí existe verdaderamente, y lo digo con conocimiento de causa, he llevado más de 10,000 horas de audiencias, y sí existe un principio de presunción de inocencia. ¿Cuál es el problema que yo veo? Que si bien se ha puesto un equilibrio entre, o sea, no meter en la cárcel a una persona porque sí, por cumplir una cuota, pues las víctimas, la verdad, no han adquirido esos derechos en la práctica. Porque todos los días se habla, no, esta nueva ley que promueve tal cosa, y esta nueva ley que beneficia a las víctimas. Pero hay un problema en México, y es del cual también les quiero hablar, que es la implementación de la teoría. Porque en la teoría es magnífico, el Código Penal del Estado de Nuevo León y el Código Nacional de Procedimientos Penales son magníficos. El problema es en la práctica. Y yo quisiera preguntarles, digo, con toda confianza, ¿quiénes de ustedes han considerado estudiar o dedicarse, a ser penalistas? Pues más de los que imaginaba. Yo en la UDEM, nadie, todos no, derecho corporativo, derecho fiscal, temas orientados a esa índole. Como les comenté, pues ha venido cambiando y es muy positivo que muchos de ustedes quieran hacer eso, porque hay muchos mitos en el derecho penal. El primero de ellos es que ser abogado penalista, ser abogado de narcos y traer una esclavota con la Santa Muerte tatuada ahí o lo que sea, no es cierto eso. Ser abogado penalista para mí es tratar de poner una cara de defensa hacia personas que son víctimas de un sistema que los oprime. Claro, no solo de casos pro bonos puede subsistir una persona. Tengo casos que me dejan dinero, pero trato también de agarrar asuntos que creo que van a hacer una diferencia. Y esa visión creo que también puede entrar en la generación que ustedes representan. Hay más empatía en su generación que por lo menos la que yo percibí en la mía. Y en ese sentido veo que hay avances en ese sistema. O sea, cuando uno habla del principio de presunción de inocencia, pues tiene que saber que el estándar probatorio, es decir, lo que tú necesitas para condenar a una persona en materia penal, es el más alto de cualquier rama del derecho. O sea, tú tienes que demostrar encima de cualquier duda razonable que una persona es culpable. Y esto genera que los abogados defensores, yo he sido ambos roles, he sido abogado defensor y he sido asesor jurídico de las víctimas, pues a veces digan, no, pues voy a hacer una defensa pasiva. ¿Qué es una defensa pasiva? Tú ni siquiera aportas una teoría alterna de lo que pasó, ni siquiera te molestas en presentar una versión de los hechos, nada más te pones a destruir lo que está presentando el Ministerio Público. ¿Y cuál es el problema? Que el Ministerio Público muchas veces es gente extremadamente incapaz. Tú ves a una audiencia y no pueden ni expresarse bien, no pueden ni verbalizar las cosas de una manera elocuente. Y dices, o sea, ¿qué desventaja hay para las víctimas? Porque si antes realmente era muy fácil meter a alguien en la cárcel, pues ahora es muy difícil hasta cierto punto.
Yo he llevado casos muy diversos y uno de ellos muy reciente, el caso de Natalie, una niña que iba con su papá y una borracha chocó de frente en la madrugada, la mató. Natalie es esa niña que ustedes pueden observar, y estaban pasando cosas muy raras. Yo vi en las redes sociales pues la queja de la mamá y vi ese tipo de cosas, y yo decía, híjole, ya tengo mucho trabajo, muchos casos pro bono, y no veía que se avanzara ahí. Y ya incluso estaban empezando a llevar el tema hacia un asunto de una franca ilegalidad. No, lo vamos a resolver con un procedimiento de mediación, vamos a pagar una cantidad y ahí quedo yo. Espérame, o sea, ese delito ni siquiera puedes resolverlo de esa manera, pero iban a pasar esa serie de cosas. Entonces a eso voy. O sea que cuando uno se remonta a las épocas del 2008, del 2009 y toda esta época cultural del documental de Presunto Culpable y este otro que está en Netflix de los que acaban de liberar, eso era aberrante. Pero creo que nos estamos yendo hacia el otro lado del péndulo. Ya una persona puede ser muy culpable o muy notoriamente culpable, y las partes del sistema que deben de defender sus derechos son muy débiles. Yo como abogado penalista, realmente es muy fácil ser abogado defensor de una persona que está siendo investigada o imputada o ya se ha acusado de un delito. ¿Por qué? Porque esas herramientas, como la defensa pasiva, yo ni siquiera voy a decir que mi representado estaba o que no estaba. Solo estoy acreditando que el Ministerio Público aquí se equivocó, que no hay una cadena de custodia en cómo presentaron cierto dato de prueba, y te la vas llevando. Y eso es lo que yo quiero hablar en este tipo de foros. No me interesa hablar tanto de los casos que me dejan dinero o de los casos que son normales, sino de la concientización para los jóvenes que el derecho penal, uno, no es una vía de perversidad, no es una vía de oscuridad, al contrario, creo que puede ser el área más noble del derecho, porque uno arriesga muchas cosas para enfrentarse a gente que francamente puede ser peligrosa en muchos escenarios, ¿no? Entonces, hablando de este tipo de cosas, trato de explicar sobre los avances. No quiero ser del todo negativo, se ha avanzado. Primero, antes, cuando una persona era procesada penalmente, ni siquiera había un juez, o sea, era juzgada, era sentenciada, y el juez simplemente se basaba en lo que había en un documento y tal. El Ministerio Público, la Fiscalía, tenía facultades absolutas. La Fiscalía, bueno, el Ministerio Público podía sacar una orden de aprehensión porque quería. Hoy en día, si tú quieres tener una orden de aprehensión, tienes que ir ante un juez de control y que te la autorice y justificar por qué esa persona debe ser detenida y presentada y tal, tal y tal. En noviembre pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a nuestro país por el caso, a ver si lo pronuncio bien, Sonpaxtle-Tepicle, y básicamente establece que la prisión preventiva es contraria al deber ser de las cosas. La prisión preventiva es una serie de delitos que son tan graves, que representan un riesgo social tan grande, por los cuales la persona debe permanecer en la cárcel mientras sean peras o son manzanas. Mientras sabemos si eres culpable o no, tú permaneces en la cárcel. Y esto originalmente era un catálogo de 5 o 6 delitos, que el secuestro, que la delincuencia organizada, hasta ahí todo bien. ¿Qué pasa? Nuestros brillantes legisladores empiezan a meter robo a casa habitación, empiezan a meter una serie de cosas que ya, pues casi todos los delitos de prisión preventiva. Entonces, tiene que venir desde fuera de México y decir, no, justifícame porque esa persona tiene que estar en la cárcel. Y eso me parece bien, pero no es popular, porque los medios de comunicación tampoco ayudan. Ponen, no, es una puerta giratoria y lo detuvieron ayer, pero mañana queda en libertad. Sí, pero eso no significa que la persona no esté en el proceso. Y tiene que haber un principio de presunción de inocencia. Estoy 100% de acuerdo. Esta plática y explicarles esto no significa, no, vamos a aplicar justicia medieval, y no, al contrario, hay que mantener este nivel que vamos, de que la gente se pueda defender y que todo el mundo sea inocente hasta que se demuestre lo contrario. Existen incluso lo que se llama reglas de presunción de inocencia en el trato procesal. ¿Qué significa esto? Que tengo que tratar como inocente, aunque
tengas la cara tatuada y tengas lagrimitas y seas más culpable de la fregada, tengo que tratarte como inocente. Y eso está bien, porque es mejor para nuestra sociedad el tener un culpable en la calle que un inocente en la cárcel. Entonces, por ese lado, sobre avances, muy de acuerdo. Creo, no sé qué tan avanzados estén en la materia penal en los cursos que están tomando, pero hay cosas que se pueden mejorar y que yo he propuesto. Yo participé el año pasado como ciudadano en el tema de la elección fiscal general que tanto pleito traen los poderes, y es un avance lo que se empezó a hacer. Primero que nada, el poner un comité de ciudadanos que básicamente estaban involucrándose en observar los perfiles, en hablar con los candidatos. Claro, este proceso todavía le falta muchísimo para hacer lo que me gustaría, pero es un avance. ¿Por qué? Porque antes los gobernadores, el presidente, ponían al encargado del despacho de impartir justicia, y pues evidentemente no iba a haber una justa investigación y no iba a haber pues esta imparcialidad. Se tiene que mejorar mucho en esto, pero creo que por ahí debe de ir. Debe haber una independencia en la investigación de los delitos, debe haber mucho mayor presupuesto para las fiscalías. En Estados Unidos, cuando pasó este tema de George Floyd, no sé si lo recuerdan, un afroamericano que murió, este tipo de sentimientos a veces nos llevan a conclusiones irracionales. Empezaron a hacer los colectivos de allá una idea que se llamaba defund the police, quiten el dinero a las policías, porque son tan malos, y son tan brutales, y son tan excesivos en el uso de la fuerza, que hay que quitarles el dinero. ¿Qué pasó? Subió el crimen, obviamente. O sea, entonces, lo que se debe de hacer en México es profesionalizar las fiscalías. Que un chavo que estudia en el TEC diga, ¿sabes qué? Me gustaría ser Ministerio Público. ¿Por qué? Porque me pagan bien, me pagan muy bien, tengo estas prestaciones, porque mi trabajo es satisfactorio. A ver, ser Ministerio Público en teoría sería muy interesante, investigar casos, ir con la policía, recabar indicios, sacar conclusiones, entrevistar personas, el CSI de la vida real. El problema es que no hay herramientas. El problema es que yo he ido a las audiencias, no generalizo, pero hay gente que dice, ¿cómo es posible que tú estés aquí? O sea, ¿cómo es posible que tú estés aquí? No se sabe ni el nombre de las víctimas, no se sabe ni en qué se trata la carpeta de investigación. O sea, andan perdidos en el espacio. Y hacen este tipo de cosas, como las que yo les planteé de Natalie. Yo por eso agarré ese asunto. No porque me sobre el tiempo, sino porque si no, pues esto va a ser otro caso más de esta lamentable corrupción e impunidad en México. Entonces agarré ese asunto y fue una situación que bastante complicada, ver a las personas sufrir, que se exhiban las autopsias en las audiencias, o sea, temas complicados, y conseguimos que a esta mujer que hacía con sus abogados cada tipo de artimaña legal para su favor, se le condenara con una pena más severa de lo ordinario. Se le condenó a 7 años de prisión, cuando estaba a punto de salirse de este tema pagando 10,000 pesos, que es lo que le costó las gastos funerarios a la mamá. Y los abogados hacían cosas como que, ay, no puedo ir a la audiencia de juicio porque tiene lumbalgia. Y yo, ¿cómo puede ser posible? Es una audiencia virtual, o sea, que la tome de acostada. Y este tipo de cosas que van pasando en México no van a dejar de pasar hasta que la gente preparada y con ganas de que esto deje de suceder se involucre. No sé sus papás si han tenido esta plática con ustedes, pero cuando hablan del tema, por ejemplo, de la política, no, yo no me meto en eso, no me gusta. Pues por eso las cosas están así. Igual en el tema penal. Si hay más gente que proteste, que exhiba, que presione, que haga esto, el otro, por supuesto que empiezan a cambiar las cosas. Mi caso, por ejemplo, y no porque yo sea algo fuera de lo normal, pero por lo necio que soy, porque el Ministerio Público me conoce y dicen, ay, viene este cuarto otra vez. Sí, no hacen este tipo de cosas. Yo empecé siendo abogado de un señor que se llama Gilberto Lozano, que fue presidente de los Rayados, un activista muy, ¿cuál es la palabra?, aguerrido en muchos temas. Dejé de colaborar con él hace muchos años.
Pero con este tipo de personas, pues íbamos a buscarlos al Ministerio Público y buscar el presionar. Eso muchas veces te va a llevar más lejos que saberte la hermenéutica jurídica, que también es muy importante. Es muy importante porque cuando yo estudié la licenciatura, pues yo tuve la fortuna de no conocer nada del sistema penal anterior, y cuando me gradué, pues conocía perfecto la oralidad. Y voy a audiencias y abogados que tenían 40, 50, 60, que no se actualizaron en el nuevo sistema de justicia penal, van a las audiencias y dicen unas barbaridades, dicen, sí, el indiciado, el auto de formal prisión, y una serie de términos que ya no son de ese sistema, y el juez pues los tiene que corregir. Y genera también una afectación al cliente que tienen, negligente. Desafortunadamente en México todavía no hemos logrado la colegiación de los abogados como sí pasa en Estados Unidos. ¿Qué es esto? Que es otro de los avances que para mí serían muy importantes. Oye, una vez al año o una vez cada 2 años, por ejemplo, un examen, a ver cómo andas. Hay gente que por la pandemia y por la serie de cosas que pasaron, se aventaban, litigaban laboral, fiscal, penal, civil, y no sabían nada. Entonces, la profesionalización del sistema penal, la profesionalización de los abogados y sin duda el presupuesto y la profesionalización de los ministerios públicos es el camino. Hoy en el Ministerio Público, si ustedes ponen una denuncia, tienen 5,000 carpetas. ¿Ustedes creen que le va a poner el tiempo adecuado a cada carpeta? Pues por supuesto que no. Claro que no. Ahí tenemos que andar los abogados encima de ellos presentando lo que se llama control judicial. ¿Qué es el control judicial? Si ustedes leen el Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 258, es una herramienta que tenemos los abogados y los involucrados en el proceso para que si el Ministerio Público es omiso en su actuar, le pediste que hiciera un acto de investigación y no lo hace, lo lleves ante un juez y el juez lo obliga a hacerlo y lo multe. Muy común. Esto yo, la verdad, lo empecé a hacer en su momento hace 5 años y no había mucha gente en su momento que lo hiciera. Era estar diciendo al Ministerio Público, mira, te pongo la denuncia por decir el fraude. ¿Cuáles son los elementos del fraude? Pues el lucro indebido y el aprovechamiento de un error o un engaño. Bueno, el lucro, aquí están las transferencias, te pido mandes un oficio a la Comisión Nacional Bancaria de Valores para acreditar que de la cuenta A a la cuenta B se mandó este dinero. Te pido que para acreditar el engaño, pues busques a ver si esta persona, no sé, vamos a inventar algo, era dueño de este inmueble que supuestamente vendió y que no era de él. Y mandábamos esos oficios, pero como no te acercabas a decirles, oye, Lick, te invito a un café, te doy dinero, tal, no te pelaban. Y yo en lo personal, no solo por ética, yo nunca le he dado un peso a un Ministerio Público. ¿Por qué le vas a dar el dinero de tu trabajo a un tipo al que ya le pagan por hacer el suyo? Por supuesto que no, ya ni siquiera entramos al tema ético. Entonces, control judicial en gestión judicial, audiencia de qué, iba con el juez. Y ahí le poníamos una frega, oye, este está haciendo esto y lo otro, aquí está el acuse donde le pedí que lo hiciera, hace un mes no lo he hecho. Ministerio Público, ¿por qué no lo he hecho? No, pues es que la carga de trabajo. Ah, muy bien, pero pues eso no es obstáculo. Multa de 5,000 pesos. Y rapidito, entendía. Entonces, ese tipo de cosas creo que es lo que van a ayudarnos a todos a estar descontentos con la realidad. La realidad de la justicia en México. Creo que incluso uno de los problemas que más hace que la gente no cree en las instituciones en general es el sistema de justicia penal, porque hay un descontento general de las instituciones, sin meterme en temas, que el INE, que el Poder Judicial, que el Presidente, que el Congreso, que el Senado, lo que quieras. Hay un descontento general, o sea, no hay mexicanos que digan unánimemente, uy, qué buenas instituciones tenemos. Creo que mucho es porque no hay justicia. Y si bien no hay justicia perfecta, pues sí te puedes ahorrar cosas como lo que estaba pasando con Natalie, que tuvo que venir un abogado particular, involucrarse, vigilar al Ministerio Público, que es quien debería ver a la víctima, pelearse con él, y luego pelearse con el juez, y pelearse con los otros abogados picudos para que se solucionara esto. Otro tema que les platico también pro bono es el de Cachito, que es el perrito que sale ahí. Yo y mi esposa somos muy afectos de los perros, no tenemos hijos todavía, y pues Leita en este caso, ¿no? unos miserables que acuchillaron a un perrito porque estaban acosando a las dueñas, unos borrachos, y por cierto profesionistas, o sea, ni siquiera creen que profesionistas a las 6 de la mañana, las dueñas salieron a pasear sus perros,
las acusaron, el perrito valientemente las defiende, lo cuchillan y lo matan, ¿no? Si yo veo esto y digo, oye, no puede ser posible, o sea, no me puedo quedar de brazos cruzados y que estos tipos estén riendo. Entonces, vemos que va un año de que han puesto la denuncia, no han hecho nada en el Ministerio Público, ni siquiera habían citado a los tipos estos que eran los vecinos. Pues para no hacer el cuento largo, obtuvimos hace 3 meses la sentencia más gravosa, más grande que se ha obtenido en Nuevo León por un caso de maltrato animal contra estos sujetos, ¿no? Entonces, pero es un tema de desgaste, de estar ahí, de buscar vías novedosas. Por ejemplo, está el tema de las demandas por daño moral y pegarlos por todos lados y mandar un mensaje de que la impunidad no es tolerable y que también el mensaje a los abogados que hay que cambiar esto. Hay casos de mayor complejidad. Este que ven ahí, llevan desde Monterrey Defensa para detenidos en Haití. Ese es un poco más polémico. Yo en la pandemia me habla mi secretario, tengo una consulta, tomo la consulta y me dice una persona, no, pues es que soy tal y estoy detenido en Haití. ¿Cómo estás hablando? No, pues con un celular de la cárcel. Que no se la creía mucho, ¿no? Pues resulta que 2 pilotos mexicanos, una avioneta que se estrella en Haití, salen como pueden de la avioneta, no iban a Haití, y son secuestrados por una guerrilla o un grupo criminal de Haití. Haití, para quienes no sepan, es de los países más desolados del planeta. Mataron al presidente hace 2 años y ese presidente a su vez había disuelto los demás poderes, algo increíble, ¿no? Entonces empezamos a ver de qué se les acusaba. Resulta que la guerrilla, o lo que sea, los secuestra, la policía los rescata y dicen, oiga, no, disculpen, ya se van a su casa, nada más antes para que se vayan, denos $1,000,000. No, ¿de dónde? Ah, bueno, entonces los llevan a un calabozo, 5 días incomunicados, golpeados, sin agua, torturados, y los obligan a firmar una confesión en criollo, que es como el dialecto que hablan en Haití, que es una especie de francés ahí tropicalizado, y los llevan con eso al proceso penal en Haití, en un idioma que no entendieron, sin ninguna otra prueba. Les decían que eran narcotraficantes, no había drogas en el avión, no había armas en el avión, no había dinero en el avión, solamente una confesión firmada. Y el juez, y se los digo tal cual, el juez haitiano dice que la prueba principal era que Dios le había dicho que eran culpables. Eso es real, o sea, es real. Y los meten y les dan 20, 30 años de cárcel. Lo pueden buscar en YouTube, la peor cárcel del mundo. O sea, sobrepasaba lo que se puede imaginar. Una celda para 10 personas donde habían 70. Dormían parados porque no había manera. No había baños, no les voy a explicar cómo funcionaba eso, pero era terrible. Con el tema del COVID, si a uno le daba COVID, lo sacaban en una camilla, lo ponían al sol, si sobrevivía 3 días lo volvían a meter, a ese grado. Entonces, obviamente en México ni quien luchara por ellos. La que era la cónsul, que llevaba su defensa o su tema, olvidados totalmente. Entonces empezamos a trabajar desde 2 puntos. Uno jurídico y otro de presionar a las autoridades. Eso es muy importante. Jurídico, primero presentamos un amparo. En México, todos constitucionalmente tenemos el derecho a que si se nos detiene en el extranjero existe lo que se llama traslado internacional de reos. Traslado internacional de reos significa que compurgues tu pena en territorio nacional. Y evidentemente el sistema penitenciario mexicano no se compara con eso. Presentamos a la Secretaría de Relaciones Exteriores un documento pidiendo que esto se realizara. Evidentemente no contestaron. Entonces usted da con el tiempo, 90 días si no me equivoco, una negativa ficta. Presentas un amparo contra esa negativa de la autoridad a responderte conforme al derecho constitucional del derecho de petición. Ya te responden y ahí te los vas llevando amparo tras amparo tras amparo. Total, ellos dicen, no, es que sí, ya lo pedimos a Haití, pero no nos han respondido. Demuestran, enséñame el documento donde los pediste. No te lo puedo enseñar. Vamos al INAI y pedimos por transparencia. Y nos llega la solicitud, la hacen como 4 días antes de que tenían que responder. Y después de esto, pues el problema ahora era Haití, que no quería soltar a estos mexicanos. Entonces lo que hicimos fue iniciar un procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington y posteriormente ante
la Corte Interamericana y señalando un caso contra el Estado, contra Haití, por violaciones sistemáticas a derechos humanos. Y obtuvimos una resolución favorable y Haití los tuvo que soltar, y esos mexicanos que llevaban 6 años ahí, en 7, 8 meses ya los tenemos en México, ya llevan 2, 3 años. Cosas sucedan, ¿no? O sea, que se vayan haciendo. Yo no voy a entrar en camisa 11 varas con el tema de Devani Escobar, pero lo uso como un referente de la presión. Como el caso de ella, miles o más suceden todo el tiempo. ¿Por qué su caso se volvió relevante? Por la presión de la sociedad. Eso es lo que hay que hacer en todos los ámbitos para que las cosas mejoren. Cualquier ámbito. Y en el ámbito penal, lo que yo quiero que cambie es esta cultura de los abogados de, uno, no solamente ver cómo ayudar a lo peor de la sociedad a obtener un beneficio, que ojo, todas las personas tienen derecho a un abogado, eso yo no lo estoy negando, y no importa el delito que haya cometido una persona, tiene el derecho a un proceso justo, pegado a derecho, y además tiene el derecho a que su abogado obtenga la sentencia más justa para los intereses. Lo que no se vale es falsificar pruebas, lo que no se vale es sobornar personas, lo que no se vale es utilizar amparos para dilatar los procesos intencionalmente, y estos temas todavía no llegan a ese nivel de discusión, pero estamos tratando de que avance. A mí me parece que si todos los abogados hiciéramos lo que habría que hacer, este país sería otro, porque es muy fácil, aunque sea cierto, echarle la culpa a los políticos, pero los abogados tampoco, hay mucha apatía, ¿no? Yo me considero una persona muy poco abogado en ese sentido. Un abogado para mí era este cuate que tiene un búho ahí en su oficina y una diosa Temis y muy formal, se va a la playa así de traje y es muy políticamente correcto. Y yo creo que eso ha tenido que ver con la apatía de cambiar este tipo de situaciones. Creo que el tema como el control judicial, creo que el tema de ciertas herramientas que ya no está dando el Código Nacional pueden ayudar. Creo que legislativamente, para que haya más avances, habría que hacer otro tipo de temas. Ejemplo, no sé si ustedes lo sepan, pero hay ciertos delitos por los cuales se puede promover lo que se llama acción privada por particulares. Tú vas directamente con el juez de control para celebrar la audiencia de vinculación a proceso. Te brincas al Ministerio Público, que hoy en día más que un auxiliar es un estorbo. Entonces, hay que, creo yo, desde el punto legislativo, ampliar el catálogo de delitos, donde la gente, los abogados, tengan todos los elementos probatorios, los registros de investigación, para ir directamente con un juez de control y ya determine si hay una vinculación, si no, lo que sea. Porque la mayoría de las carpetas de investigación, de las denuncias que se ponen, ahí están estancadas. ¿Cuál es el proceso? Por si no lo conocen o no lo traen muy fresco, tú pones una denuncia. Por cierto, en Nuevo León, así como estoy ahorita hablando mal del sistema de justicia penal, es el mejor sistema en México para litigar. Yo he dado casos en la Ciudad de México increíble. O sea, descaradamente te piden el dinero en los juzgados para sacarte una copia, 500 pesos. Te cosen los expedientes, lo que tú quieras, ¿no? Aquí tenemos ventajas. Tenemos un sistema digitalizado. En Nuevo León una persona puede llevar un juicio sin salir de su casa, desde su celular, que creo que esto también tiene que ver mucho con la no revictimización, porque si los procesos penales duran mucho, pues el que tenga una víctima que faltara a su trabajo, que pedir permiso, que ir en hora de pico, que sentarse en tal lugar, que ver a su agresor, que realmente le afecta más y pues a lo mejor por eso no va a querer denunciar. Creo que ese es un primer paso también muy importante. Digitalizar todo el sistema. Claro, hay cosas como la audiencia de juicio, lo hablaba con un compañero de ustedes antes de empezar. Hay lugares en los que me parece importante que sea presencial, pero la mayoría de los temas creo que se deberían de digitalizar. Creo que debería mucho eliminar mucha burocracia de gente inútil e inepta que no sirve, que no sabe ni cómo llegó ahí, y cambiarlo por procesos digitales para eficientizar todo. Ok, pongo una denuncia, ok, integro la carpeta de investigación, vamos a ver el delito que quieran, fraude, abuso de confianza, violación, el que gustes. Voy a integrarlo, o sea, yo ya voy a pedir todos los actos de investigación que necesito al Ministerio Público desde un inicio.
No sé dónde vive, le pregunto al INE, a Control Vehicular, a Gas Natural, a ICI, etcétera, dime dónde encuentro esta persona. Y el Ministerio Público les dice. 2, necesitas, no sé, alguna entrevista a un testigo. En este sistema de justicia penal, los abogados podemos hacer ese papel, los abogados podemos ir a recabar entrevistas. Oye, ¿sabes qué? A ver, te siento en mi oficina. ¿Qué pasó? Vamos a ir tecleando, pum, la firmas, la presento en la unidad y luego va la persona y la tendrá que ratificar. Pero ese tipo de cosas, pues sí ayudan, porque creo que el enemigo del sistema de justicia penal en México hoy en día es la burocracia, es la apatía y es la falta de personal técnico para atender a las víctimas. Creo que ya brincamos esta parte de eres culpable hasta que se considere lo contrario, de este tipo de te torturo y te meto a la cárcel. En el sistema anterior, en el inquisitivo, como les comenté, la famosa prueba reina era la confesión. Entonces, pues te tenían ahí 4 veces torturándote, firmabas, pum, ya, no necesitamos nada más. Entonces, eso ya no me preocuparía yo mucho por eso. Yo me preocupo porque las personas tengan justicia rápida, pronta y expedita. Sobre todo esto, la velocidad de los procesos. Creo que tienen una gran oportunidad ustedes aquí en el TEC de Monterrey. Está escuchando, tienen incluso diversos simuladores de justicia penal, tienen clínicas, todo este tema aprovechenlos. Realmente el sistema penal en México necesita personas como ustedes, personas limpias, íntegras, que no estén maleadas. Creo que lo que queda del sistema inquisitivo pues se va a ir depurando con el paso de la vida y los nuevos abogados podrán aportar mucho a este sistema. La oralidad es muy importante, tomen clases de hablar en público, este tipo de cosas. Y creo yo que también podrían hacer como parte de su actividad algo que yo he hecho, presentar iniciativas de ley. No sé si lo sepan, pero cualquier ciudadano de Nuevo León, no tienes que ser abogado, no tienes que tener algún puesto, puede presentar una iniciativa. Busquen a su diputado y presionen. Ojalá que la gente le pusiera el mismo grado de interés a lo que hace su representante en el Congreso que a su corte de pelo. ¿No? ¿Qué estado tendríamos? O sea, ¿en qué se gasta nuestro dinero? ¿Qué leyes están promoviendo? Yo lo he hecho varias veces. Hay leyes como la del maltrato animal, que no por echarme porras, pero yo hice esa iniciativa, contacté a mi legisladora, que en este caso la verdad me atendió bien, no hubo como necesidad de conflicto, y se cambió, porque antes la pena para alguien que mataba a un perrito eran 3 meses. Increíble. Entonces, hay que hacer cambios en la ley, hay que, no tienes que ser político para hacerlo. Y un tema importante que me gustaría abordar como último tema procesal es el tema de la suspensión condicional del proceso. La suspensión condicional del proceso, que se establece en el artículo 192 del Código Nacional, nos dice que cuando una persona es primo delincuente, es la primera vez que delinque, tiene derecho a no ir a la cárcel si repara el daño. Claro, queda a lo mejor con antecedentes y tiene que seguir sometido a ciertas condiciones. Pero el problema es que es muy alto desde mi punto de vista la cantidad de lo que se llama la media aritmética. Es decir, si el delito que cometiste tiene una pena menor a 5 años, tú puedes obtener este beneficio. Y casi todos los delitos podrían caer en este supuesto. Cuando hablo de la media aritmética es sumas la pena mínima más la pena máxima entre 2. Por ejemplo, este delito se castiga de 3 meses a 6 años. Son 6 años, 3 meses entre 2, pues sí cae en el supuesto. Entonces esto hace que mucha gente que comete delitos llegue, está bien, me vinculaste, me someto a una suspensión condicional del proceso y ya está. La violencia familiar, las amenazas, delitos contra los animales. La mayoría pueden hacer esto. Entonces es algo que necesitamos cambiar. Yo creo que sería importante involucrar a estudiantes de derecho, a que presionen a los legisladores, a las personas que están involucradas en estos procesos, para que, ok, delitos de 1 año, una difamación, que todo es delito en Nuevo León, pero no que la mayoría de las personas que han cometido un delito pues no tengan una consecuencia. El monto de la reparación del daño es difícil de demostrar hoy en día. Hoy una persona acude ante un juez de control y le dicen, sí, está bien, te van a dar 10,000 pesos. Hay que aumentar esos criterios
Y creo, repito, que vamos en el camino correcto, pero hay que generar como sociedad pues que volteemos a ver hacia el otro lado, hacia el derecho a las víctimas y sobre todo el derecho a una justicia más rápida. Creo que esto sería todo por mi parte y les agradezco mucho su atención. Gracias. Muchas gracias por las incansables labores por materializar la justicia y las aportaciones que ha compartido con nosotros esta mañana. Ahora contamos con tiempo disponible para realizar 2 preguntas por parte del público. Hola, buenos días. Muchas Buenos gracias días. por esta plática muy interesante. Yo tengo 2 preguntas. Sabemos que está la Fiscalía, la Policía, los 3 poderes y demás instituciones, ¿no? Pero ¿cuál considera que es el área medular que más impacto tendría para que se aumente la efectividad de la aplicación correcta de la justicia? Y yo sé que todas son importantes en conjunto, pero ¿cuál considera usted que es la primordial? Y mi segunda pregunta es, en su opinión, dado que actualmente el sistema judicial se encuentra saturado, está en colapso, hay muchas carpetas, ¿qué considera que podría ayudar a aligerar esta problemática? Gracias. No, gracias por las preguntas. Seré muy concreto. El área que creo que más ayudaría es el Congreso, pero a nivel nacional, para modificar el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Cuántos de los legisladores que tenemos en México creen ustedes que sepan algo de derecho penal? Son gente que sacan de la casa de los famosos y ponen ahí a sentarse una curul. O sea, necesitamos gente preparada y pensante que entienda los problemas que hay y que cambie la ley para que una suspensión condicional, por ejemplo, pues el rango sea mucho menor. Ahora, el otro tema que me has preguntado fue el de qué autoridad y, perdón, ¿cuál era la otra? Sí, que en el sistema judicial, dado que hay mucha saturación de carpetas, ¿qué es lo que podría ayudar a aligerarlo? Correcto. En cualquier negocio, una pyme, ¿qué es lo que hacen cuando el negocio quieren hacerlo crecer y llevarlo de una startup a una pyme o a una empresa grande? Invierten lana en la operación. Entonces, si aquí quieren que tengamos una superjusticia con fiscales de 3 pesos llevando 10,000 carpetas, pues no. Hay que quitarle dinero. Yo lo he dicho en muchos foros. La gente, ahora que está el discurso de quitarle el dinero al Poder Judicial, a los partidos políticos para propaganda les damos 20,000 millones de pesos al año, 20,000 millones tirados a la basura para que gente inepta ponga panorámicos por todo México. ¿Por qué? Hay que quitarle ese dinero que los financien sus simpatizantes y ese dinero hay que meterlos a las fiscalías, pagarles muy buenos sueldos a los fiscales y a la vez exigirle gente súper preparada que lleve las causas y tener un montón de fiscales, tener 100 veces los fiscales que tenemos. El problema de la saturación es que no hay personal. No hay manera con la cantidad de fiscales que hay que se atienda de manera adecuada la cantidad de delitos que hay. Es algo aritmético, o sea, tienes una cantidad enorme de delitos en un país con mucho índice delictivo y esta situación. Y también creo que debería bajar el tema de la saturación, una vez atendiendo la operación de las fiscalías, otro tipo de políticas criminales. A mí me hizo mucho ruido, una vez alguien me dijo, lo opuesto de la inseguridad no es la seguridad, es la convivencia. Es decir, no puedes tener un estado militar lleno de cámaras con 100,000 policías porque no se va a poder. Creo que se tienen que cambiar ciertas cosas desde la justicia social, desde que la gente sepa, oye, México es un país donde si alguien me agravia, tengo justicia que me defienda y por eso pues ya no hay tanto resentimiento social. Creo que ese sería el tema medular. Muchas gracias. Muchas gracias. Dado el tiempo que contamos, ya no se pueden realizar más preguntas. Y nuevamente queremos reiterar su valiosa contribución en este evento. Con su participación nos ha inspirado a seguir trabajando en pro de la justicia. Ahora, alguien de parte del equipo organizador pasa al frente a entregarle un reconocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. A ver.
Muchas gracias. Bueno. La siguiente sesión comienza a las 6:15.